La lluvia golpeaba con furia los ventanales del Hospital Clínico de Valencia. Era la noche de Nochevieja, esa extraña franja de tiempo donde el mundo entero parece detenerse para celebrar, mientras en las trincheras de las urgencias médicas, la vida y la muerte continúan su danza macabra. En la sala de descanso, iluminada por el parpadeo de un fluorescente moribundo, el doctor Alejandro Villanueva sostenía una taza de café negro que ya había perdido su calor. A sus 60 años, su rostro curtido por miles de madrugadas sin dormir, reflejaba una melancolía que rara vez compartía. Sus jóvenes compañeros, exhaustos pero ansiosos porque dieran las 12 para brindar con vasos de plástico, lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Alejandro no tenía prisa por volver a su piso vacío, donde solo le esperaba el silencio y su viejo gato atigrado. Esa noche, el olor a alcohol y yodo le había traído un recuerdo tan afilado que le cortaba la respiración. Miró a los residentes, jóvenes llenos de esperanza, y decidió que era el momento de romper su silencio. Les iba a contar por qué, hace más de 30 años, una noche de San Silvestre cambió su existencia para siempre. Les iban a hablar de una huida, de la mafia, de una muerte fingida y del amor más puro que jamás había existido. Prometía ser una historia que les helaría la sangre y les encogería el corazón. Para entender la magnitud de la tragedia, hay que retroceder a la España de los años 90, una época de luces y sombras, de dinero rápido y oscuros secretos. Alejandro era entonces un joven y prometedor traumatólogo, enamorado perdidamente de Carmen, una estudiante de arte de sonrisa luminosa y ojos color miel. Pero Carmen no era una chica cualquiera, era la única hija de don Ignacio, un implacable magnate inmobiliario que medía el valor de las personas por el grosor de sus carteras. Cuando Alejandro intentó pedir su mano, fue humillado, aplastado como un insecto bajo el peso del elitismo de don Ignacio. A Carmen la arrancaron de su lado, la encerraron en una jaula de oro en Madrid y la obligaron a casarse con Diego, el hijo de un socio multimillonario, un hombre sin alma que escondía un monstruo detrás de sus trajes a medida. Alejandro quedó destrozado, sumido en una vida monótona, intentando llenar el vacío con guardias interminables en el hospital y huyendo de la presión de su propia madre, que se empeñaba en casarlo con Lucía, una buena chica, a la que él era incapaz de amar. Durante una década, Alejandro sobrevivió como un autómata, convencido de que jamás volvería a ver a la mujer que le había robado el alma, hasta que el destino, con su ironía cruel, decidió cruzar sus caminos en la mesa de operaciones más sangrienta de su carrera. La Nochevieja de aquel fatídico año comenzó con un frío cortante que congelaba hasta el aliento en las calles de Valencia. Alejandro estaba a punto de terminar su turno, deseando escapar a la cena familiar donde su madre, implacable, había invitado a Lucía, la mujer que pretendía imponerle como esposa. El reloj marcaba las 11 de la noche, cuando las puertas de urgencias se abrieron de golpe. El estruendo de la camilla chocando contra los marcos metálicos y los gritos de los paramédicos destrozaron la relativa calma del pasillo. Mujer. 30 años. Politraumatismo severo por accidente de tráfico. Presión en caída libre, gritaba el celador mientras corrían hacia el box de reanimación. Alejandro se puso los guantes instintivamente, sintiendo cómo la adrenalina borraba su cansancio. Al acercarse a la camilla, bajo la cruda luz halógena, el tiempo pareció detenerse. Su corazón dio un vuelco brutal contra sus costillas. El rostro ensangrentado, pálido como el mármol, rodeado de una melena oscura apelmazada por la sangre. El inconfundible aroma a vainilla y almizcle que sobrevivía incluso al olor metálico de la tragedia. Era Carmen. Su Carmen. 10 años después, la vida se la devolvía rota, al borde del abismo. Las manos de Alejandro temblaron por una fracción de segundo, antes de que el médico profesional aplastara al hombre enamorado. Tenía que salvarla. El mundo entero desapareció.
y solo existía el sonido rítmico del monitor cardíaco luchando por mantenerla atada a este mundo. La operación fue una batalla encarnizada contra la muerte, que se prolongó durante casi 4 horas agonizantes. El brazo de Carmen estaba destrozado, una fractura múltiple y compleja que requería una precisión absoluta, por no hablar de la conmoción cerebral que la mantenía sumida en un abismo de inconsciencia. Mientras Alejandro unía los fragmentos de hueso, su mente era un torbellino de recuerdos dolorosos y hermosos. Veía su sonrisa bajo el sol de los jardines del Turia. Sentía el calor de su piel. Escuchaba su risa resonando en su memoria. Era una tortura quirúrgica. Cada incisión, cada sutura, era un acto de amor desesperado. Cuando por fin terminó y vio que las constantes vitales se estabilizaban, se dejó caer en una silla de la sala de observación. Fuera, los fuegos artificiales estallaban en el cielo madrileño, marcando la llegada de un nuevo año que a él le importaba un rábano. Estaba empapado en sudor, exhausto hasta la médula. Llamó a su madre desde el teléfono de pared del pasillo. La voz decepcionada y recriminatoria de la mujer le taladró el oído, quejándose de que Lucía se había ido llorando, de que había arruinado la noche. Alejandro colgó suavemente, sintiendo una mezcla de culpa e indiferencia. Nada importaba. Carmen respiraba a pocos metros de él, frágil, pero viva, y en ese instante comprendió que el fuego de aquel amor jamás se había extinguido. Simplemente había estado esperando una chispa para volver a incendiarlo todo. El silencio en la planta de traumatología era pesado, denso, solo interrumpido por el pitido acompasado de los monitores. La enfermera jefe, una mujer pragmática llamada Rosa, se acercó a Alejandro con expresión cautelosa. Llevaba en las manos una bolsa de plástico transparente que contenía los efectos personales de la paciente. «Doctor Villanueva, la policía no ha venido aún por el atestado. He pensado que sería mejor guardar el bolso de la chica en su caja fuerte. Hay dinero y documentos. Con el jaleo de Nochevieja, no quiero que nada desaparezca», dijo Rosa en un susurro. Alejandro asintió, tomando la bolsa manchada de sangre reseca. Al entrar en su despacho, volcó el contenido sobre la mesa de acero. Entre un pintalabios roto y las llaves de un coche de lujo, cayó un cuaderno grueso, encuadernado en cuero oscuro. De sus páginas se deslizó una fotografía antigua, con los bordes desgastados por el paso del tiempo. Alejandro la recogió con manos temblorosas. Eran ellos dos, sonrientes, abrazados frente a la playa de la Malvarrosa, ajenos a la tormenta que se cernía sobre su futuro. Una lágrima solitaria trazó un surco caliente por la mejilla del doctor. No pudo resistir la tentación. Abrió el cuaderno, reconociendo al instante la caligrafía apretada e inclinada de Carmen. Era un diario, un grito silencioso de auxilio escrito desde la más absoluta oscuridad. Sentado bajo la tenue luz de su flexo, Alejandro comenzó a leer. Las palabras de Carmen eran cuchillos afilados que se clavaban en su alma. Relataba cómo su padre, tras prohibirle volver a ver a Alejandro, la había arrastrado a Madrid, encerrándola en un lujoso piso del barrio de Salamanca. Hablaba de un cautiverio psicológico brutal, de un ultimátum monstruoso. O se casaba con Diego, el hijo del socio de su padre, o la ingresaría en una clínica psiquiátrica alegando demencia, arrebatándole cualquier futuro. Alejandro leyó cómo, drogada con tranquilizantes y rota por el aislamiento, la habían llevado al altar. Diego no era el caballero elegante que aparentaba en las revistas de sociedad. El diario lo describía como un sociópata, un hombre de mirada vacía y métodos crueles. Los años de matrimonio fueron un infierno de infidelidades descaradas, humillaciones y terror silenciado. Pero lo que heló la sangre de Alejandro fue el último bloque de páginas, escrito con trazos rápidos y nerviosos. Hablaba de la reciente muerte de los padres de Carmen en un extraño accidente de barco. Ella no creía que fuera un accidente. Sospechaba que Diego los había asesinado para hacerse con el control total del imperio empresarial combinado.
El pánico rezumaba de la tinta. Carmen temía por su propia vida, sabiendo que ella era el último obstáculo entre Diego y la fortuna absoluta. La última entrada del diario, fechada apenas 48 horas antes del accidente, hizo que a Alejandro le faltara el aire. Carmen había encontrado la caja fuerte oculta de Diego, abierta por un descuido. En su interior, no solo había documentos financieros, sino cintas de VHS. Cintas que contenían grabaciones monstruosas, incluyendo una donde el jefe de seguridad de Diego, un sicario frío apodado Mateo, confirmaba el asesinato del padre de Carmen como un trabajo limpio. Carmen escribía su plan desesperado. Había robado las cintas y huía hacia Valencia para entregárselas a don Carlos, un viejo juez amigo de la familia que jamás se había dejado corromper. El diario terminaba abruptamente. Alejandro cerró el cuaderno sintiendo que un abismo se abría bajo sus pies. El accidente de tráfico no había sido tal. Alguien había intentado asesinarla para recuperar las cintas. En ese instante preciso, la voz de la enfermera Rosa rasgó el silencio desde la puerta. «Doctor, la paciente de la habitación 3 está recuperando la conciencia». Alejandro guardó el diario en la caja fuerte con manos febriles, cerró con llave y corrió hacia la habitación. El ambiente estaba cargado de tensión. El olor aséptico del hospital contrastaba con la tormenta de emociones que rugía en su pecho. Iba a enfrentarse a la mirada de la mujer por la que habría dado su vida, sabiendo ahora que ella estaba marcada para morir. La habitación estaba en penumbra. Carmen yacía inmóvil, con la cabeza vendada y el brazo inmovilizado. Abrió los ojos lentamente, enfocando con dificultad el rostro tenso de Alejandro. Sus pupilas dilatadas reflejaban una mezcla de dolor físico y terror visceral. Trató de hablar, pero solo un gemido ronco escapó de sus labios agrietados. Alejandro se acercó, tomó su mano sana y le susurró con infinita ternura. «Tranquila, Carmen. Soy yo, Alejandro. Estás en el hospital. Has tenido un accidente». Ella parpadeó, incrédula. «¿Alejandro?», susurró, como si pronunciar su nombre fuera un milagro prohibido. Una lágrima resbaló por su sien hacia las vendas. De repente, el terror inundó sus facciones. Intentó incorporarse, ignorando el dolor lacerante de sus costillas rotas. «¡Mi bolso! ¡Las cintas, Alejandro! Tengo que encontrar las cintas», jadeó, al borde de la histeria. Alejandro la sujetó con firmeza y dulzura, obligándola a recostarse. «Revisé tu bolso, Carmen. No hay ninguna cinta de vídeo. Solo dinero y tu diario, que he leído. Lo sé todo». El rostro de la mujer se descompuso en una máscara de desesperanza absoluta. «Entonces las tiene él», sollozó, temblando incontrolablemente. «Ese maldito conductor trabajaba para Diego. Me sacó de la carretera. Sabe que estoy viva. Va a venir a terminar el trabajo, Alejandro. Estoy muerta. Estamos muertos los dos si te interpones». Alejandro sintió una rabia primordial, un fuego abrasador que le nacía en las entrañas y le subía por la garganta. No iba a permitir que aquel monstruo le arrebatara a Carmen por segunda vez. «Nadie va a hacerte daño, te lo juro por mi vida», sentenció con una voz fría y metálica que no reconoció como propia. Carmen negó con la cabeza, llorando amargamente. Le explicó que la influencia de Diego era venenosa, que compraba a policías, a jueces, que nadie estaba a salvo de su alcance. Denunciarlo a las autoridades locales sería firmar su propia sentencia de muerte. Mientras ella hablaba, las piezas del engranaje mental de Alejandro comenzaron a girar a una velocidad vertiginosa. Necesitaba tiempo. Necesitaba un plan perfecto, algo tan audaz y definitivo que borrara a Carmen del mapa para siempre. Le administró un sedante suave, acariciando su frente hasta que el pánico se dio paso al letargo inducido por la medicación. «Duerme, mi amor. Cuando despiertes, tendré una solución», murmuró él en la penumbra. Al salir de la habitación, el agotamiento amenazaba con derribarlo.
pero la urgencia de la situación lo mantenía en pie como un resorte tenso. Se dirigió al cuarto de guardia, cerró la puerta con pestillo y se apoyó contra la pared fría, respirando profundamente. Tenía que engañar al diablo, y para ello, debía convertirse él mismo en un maestro de las sombras. La mañana de Año Nuevo trajo consigo una luz gris y pálida sobre la ciudad. Alejandro no había dormido un solo segundo. Alrededor de las 10, el instinto de supervivencia le advirtió del peligro antes de que lo viera. Estaba en el control de enfermería cuando las puertas del ascensor se abrieron, escupiendo a 4 hombres trajeados. Caminaban con esa arrogancia depredadora de quienes se saben por encima de la ley. Al frente, un hombre alto, corpulento, con gafas de sol oscuras y un abrigo de cachemira carísimo. Era Diego. A su lado, un tipo fibroso y de mirada reptiliana. Sin duda Mateo, el jefe de seguridad. Empezaron a mirar habitación por habitación, intimidando al personal con su sola presencia. Alejandro dio un paso al frente, interponiéndose en el pasillo como un muro infranqueable. ¿Qué buscan aquí? Esto es una zona restringida, dijo con autoridad glacial. Diego se detuvo, quitándose las gafas lentamente, evaluando al médico de arriba, abajo con profundo desprecio. Busco a mi mujer, doctorcito. Me dicen que la trajeron anoche después de un pequeño susto con el coche. Vengo a llevármela a la mejor clínica privada de este país. ¿Aparta? El aire se volvió pesado. Alejandro clavó sus ojos en los de Diego, controlando el temblor de sus manos, y pronunció las palabras que iniciarían la farsa más grande de su vida. «Llega usted tarde», dijo Alejandro, forzando un tono clínico y monótono que ocultaba la tormenta de su pecho. Su esposa ingresó con politraumatismos incompatibles con la vida. Hicimos todo lo posible en quirófano, pero sufrió un fallo multiorgánico de madrugada. Mi más sentido pésame. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el pitido lejano de un monitor. Diego no pareció afligido. Al contrario, una chispa de alivio repulsivo cruzó sus ojos oscuros, rápidamente enmascarada por una falsa indignación. ¿Muerta? ¿Me estás diciendo que unos matasanos de provincias han dejado morir a mi mujer?, espetó el magnate, elevando la voz teatralmente. Mateo, el matón a su lado, le tocó el brazo para calmarlo. «Jefe, ya está. No hagamos una escena aquí», murmuró. Diego suspiró, sacando un fajo grueso de billetes de 500 pesetas del bolsillo de su abrigo. Lo arrojó sobre el mostrador de enfermería como si estuviera comprando ganado. «Escucha, doctor. Soy un hombre de negocios ocupado. No tengo tiempo para burocracia de cadáveres. Me da igual donde la entierren. Al fin y al cabo ella era de por aquí. Encárgate de todo. El ataúd, la fosa, el papeleo. Mandaré a mi abogado con un poder notarial para que supervise que el trabajo está hecho y te dé el resto del dinero. ¿Entendido?» Alejandro tragó saliva sintiendo asco, pero asintió secamente. El anzuelo había sido mordido. En cuanto los mafiosos desaparecieron por el ascensor, Alejandro supo que no había marcha atrás. Había cruzado la línea y ahora se enfrentaba a la cárcel, o peor aún, a la muerte, si se descubría su engaño. Necesitaba un cadáver. Se dirigió al sótano del hospital, al área de patología forense. El director de la morgue, un hombre cínico y pragmático llamado Don Roberto, le debía un par de favores grandes por haber tratado en secreto la adicción a los analgésicos de su hijo años atrás. El ambiente en la morgue era gélido, impregnado de formol y muerte. Alejandro expuso su plan sin rodeos, apelando a la codicia del viejo forense y ofreciéndole la mitad del fajo de billetes que Diego le había dejado. «Es una locura, Alejandro. Me pides que falsifique certificados de defunción y suplante un cuerpo. Si nos pillan, nos pudrimos en Alcalá Meco», protestó Roberto sudando a pesar del frío. Sin embargo, la vista de los billetes fue un argumento más fuerte que su ética.
Tenemos a una indigente que llegó anteayer, sin identificar, de complexión similar, pelo oscuro. Nadie la va a reclamar jamás. Cedió finalmente el forense, abriendo una de las cámaras frigoríficas. Al mirar el cuerpo sin vida de la desconocida, Alejandro sintió una punzada de culpa tremenda. Iba a robarle hasta el derecho a tener un nombre en la muerte, pero era el único camino para salvar la vida de la mujer que amaba. Esa misma madrugada, amparado por las sombras y el caos del cambio de turno festivo, Alejandro logró sacar a Carmen del hospital por la puerta de carga, oculta en una silla de ruedas cubierta con mantas térmicas. La llevó a su propio piso, un refugio modesto en el centro de Valencia. Cuando Carmen estuvo recostada en la cama de invitados, Alejandro le explicó con crudeza los detalles del plan. A partir de hoy, estás muerta, Carmen. Oficialmente, dejaste de existir a las 3 de la madrugada. Vamos a enterrar a otra persona con tu nombre. Tienes que irte de España, cambiar de identidad y no volver a contactar con nadie de tu pasado, jamás. Carmen lo escuchaba con los ojos desorbitados, procesando la magnitud del sacrificio. Las lágrimas brotaron en silencio, resbalando por sus mejillas amoratadas. ¿Y tú, Alejandro? Si se dan cuenta, te matarán a ti, susurró, agarrando su bata con mano temblorosa. No se darán cuenta. Lo tengo todo atado. Pero debes llamar a tu amiga, a Sofía, la que vive en Múnich. Ella puede ocultarte en Alemania hasta que consigas papeles nuevos. El ambiente en el piso era denso, cargado de un amor que latía en cada respiración compartida y del terror que los acechaba desde fuera. Por primera vez en 10 años, durmieron bajo el mismo techo, separados por apenas un tabique, pero unidos por un hilo invisible de fatalidad y esperanza. El día del entierro amaneció plomizo, con una llovizna persistente que empapaba la tierra del cementerio general de Valencia. Alejandro asistió en calidad de médico firmante y, supuestamente, como encargado logístico por orden del viudo. Tal como Diego había prometido, él no apareció. En su lugar, envió a un abogado estirado y meticuloso, un tipo de traje gris y maletín de cuero italiano que exudaba desconfianza. El ataúd estaba cerrado, pero el abogado exigió abrirlo antes del descenso para realizar el reconocimiento formal. El corazón de Alejandro latía desbocado, golpeando sus sienes. El forense Roberto había hecho un trabajo encomiable, maquillando a la indigente, oscureciendo el cabello y colocando una tela de tul sobre el rostro destrozado, alegando las desfiguraciones del accidente. El abogado se inclinó sobre el féretro. La tensión era insoportable. De pronto, con una sangre fría escalofriante, el letrado sacó una pequeña cámara fotográfica Leica de su abrigo y tomó 3 fotografías rápidas del rostro del cadáver, iluminando la lúgubre escena con los fogonazos del flash. ¿Qué demonios hace? Es una falta de respeto intolerable, estalló Alejandro, fingiendo indignación para ocultar su terror. Órdenes de mi cliente, doctor. Diego es un hombre que exige pruebas de sus inversiones y de sus pérdidas, respondió el abogado con una sonrisa de reptil, cerrando la tapa de golpe. Aquellos destellos de luz marcaron el inicio de una cuenta atrás. Al regresar a su piso, Alejandro encontró a Carmen sentada en la penumbra del salón, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida en la lluvia que azotaba los cristales. Le relató lo sucedido en el cementerio, omitiendo el detalle perturbador de las fotografías para no desencadenar un ataque de pánico. Le dijo que todo había salido a la perfección. Carmen había logrado comunicarse con Sofía en Múnich, y el plan de fuga estaba en marcha. La amiga alemana, escandalizada pero leal, había comprado un billete de tren con múltiples transbordos, imposible de rastrear. Pasaron su última noche juntos en una atmósfera irreal, suspendidos en el tiempo. Se sentaron en el sofá, compartiendo una botella de vino barato, recordando su juventud, riendo con amargura de lo que les habían robado. El roce de sus manos fue cauteloso, casi reverencial. Habían soñado con este reencuentro durante una década,
pero el destino se lo había concedido bajo la sombra de la muerte. Si alguna vez esto termina, si alguna vez estoy a salvo, te encontraré, Alejandro. Te lo juro por mi vida, susurró ella, acariciando el rostro cansado del médico. Él cerró los ojos, memorizando la textura de su piel, el olor de su pelo. Sabía que las posibilidades de volver a verla eran nulas, pero se aferró a esa promesa como un náufrago a un madero en medio del océano tempestuoso. A la mañana siguiente, antes de que el sol rompiera la bruma matinal, la estación del norte de Valencia era un escenario desolado. Alejandro acompañó a Carmen hasta el andén. Ella llevaba unas gafas oscuras, un abrigo prestado y un pañuelo en la cabeza que ocultaba sus vendas. El silbato del tren rasgó el silencio húmedo de la estación, anunciando el inminente adiós. Se abrazaron con una fuerza desesperada, fusionando sus cuerpos en un intento vano de detener el tiempo. El beso que compartieron no fue de pasión, sino de una tristeza tan profunda y abismal que amenazaba con ahogarlos. Sabía a lágrimas saladas, a lluvia fina y a una despedida sin retorno. «Vete y no mires atrás, mi amor», le dijo Alejandro con la voz rota, empujándola suavemente hacia el vagón. Las puertas se cerraron con un silbido metálico. Mientras el tren se alejaba lentamente, devorado por la niebla invernal, Alejandro sintió que se arrancaban el corazón del pecho y se lo llevaban lejos. Se quedó parado en el andén vacío durante mucho tiempo, bajo el frío penetrante, sintiendo cómo el vacío lo consumía. Lo había conseguido. Le había salvado la vida. Pero el precio era una soledad infinita, un exilio emocional del que dudaba que pudiera recuperarse jamás. Apenas 2 días después de la partida de Carmen, el castillo de naipes que Alejandro había construido comenzó a temblar violentamente. Estaba en su despacho del hospital cuando recibió la visita inesperada de Carlos, un inspector de la Policía Nacional y amigo íntimo de la infancia. Carlos entró con el ceño fruncido, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en el escritorio, mirándolo con una intensidad inquietante. «Alejandro, ¿en qué coño te has metido?», preguntó sin preámbulos. El médico intentó mantener la compostura fingiendo ignorancia, pero el inspector no estaba para juegos. Le explicó que, extraoficialmente, había recibido información de Madrid. El marido de la difunta, el tal Diego, había contratado peritos privados para analizar las fotografías del cadáver tomadas por su abogado. Habían encontrado discrepancias anatómicas, la estructura maxilar, la forma de los pabellones auditivos. No estaban seguros del todo, pero la semilla de la duda había germinado, y Diego no era un hombre que dejara cabos sueltos. «Me han llegado rumores de que gente muy peligrosa está haciendo preguntas por la ciudad». «Sicarios, Alejandro. Gente que te arranca las uñas antes de preguntarte la hora. Si tú sabes algo, si hiciste alguna locura en la morgue, tienes que desaparecer. Ya, esta misma noche». El pánico frío y paralizante se apoderó de Alejandro. Las fotos de aquel maldito abogado habían arruinado la tapadera. El monstruo estaba tras su rastro. La decisión fue fulminante. Esa misma tarde, Alejandro presentó su renuncia irrevocable ante la directora del hospital, alegando una crisis nerviosa severa, algo que su rostro demacrado y sus temblores corroboraban sin necesidad de actuar. Recogió sus escasas pertenencias de valor, un viejo reloj de su abuelo y algunos ahorros, y abandonó Valencia amparado en la oscuridad. Condujo su modesto utilitario durante horas interminables, atravesando la península de este a noroeste, huyendo de las luces de la ciudad y de la sombra alargada de la mafia madrileña. Su destino no era un lugar elegido al azar, sino un remoto pueblo escondido entre las brumosas montañas de Galicia, un rincón olvidado por Dios donde la lluvia era eterna y los forasteros, una rareza absoluta. Allí, en un valle verde y salvaje, alejado de las grandes rutas de comunicación, creía poder encontrar el anonimato necesario para sobrevivir.
Se presentó en el rudimentario centro de salud local, un pequeño edificio de piedra húmeda. Estaban desesperados por encontrar un médico dispuesto a soportar el aislamiento y los crudos inviernos atlánticos. Lo contrataron de inmediato. Así comenzó su exilio, oculto bajo capas de lluvia y silencio, curando resfriados y huesos rotos de aldeanos, mientras su propia alma seguía fracturada, sangrando recuerdos por cada herida abierta del pasado. La vida en la aldea gallega era dura, dictada por los ritmos implacables de la naturaleza, el olor a leña quemada, la tierra húmeda y el mar bravío a lo lejos. Alejandro adoptó una rutina monacal, intentando anestesiar su mente con trabajo agotador. Fue en esas circunstancias, en el pequeño bar del pueblo que olía a pulpo y vino ribeiro, donde conoció a Elena. Era la maestra de la escuela rural, una mujer de 30 años, de belleza serena, mirada melancólica y sonrisa tímida. Elena parecía cargar también con su propia cruz invisible. Poco a poco, la soledad que compartían se convirtió en un puente entre ambos. Empezaron a pasear por los bosques de eucaliptos, a refugiarse juntos de las tormentas, a compartir cenas frugales frente al fuego. No había una pasión arrebatadora como la que Alejandro sintió por Carmen, pero sí un cariño profundo, un refugio cálido contra el frío del mundo. Se casaron en una ceremonia civil y discreta, sin invitados. Alejandro creyó que tal vez, solo tal vez, el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad para tener algo de paz. Sin embargo, el dolor volvió a asomar cuando Elena, entre lágrimas, le confesó una noche de invierno que era estéril debido a un error médico en su juventud. Alejandro la abrazó fuerte, tragándose su propio deseo de ser padre, asegurándole que ella era suficiente, construyendo su amor sobre las cenizas de sus mutuas tragedias. Pasaron 8 años. 8 años de lluvia, de rutina pacífica, de amor sosegado junto a Elena. Alejandro había aprendido a convivir con el fantasma de Carmen, encerrándolo en un cajón de su mente que abría muy de vez en cuando, en las noches de insomnio. Pero el pasado es un perro de presa que nunca pierde el rastro. Una tarde, mientras comían en la cocina viendo el telediario en un viejo televisor de tubo, la noticia estalló en la pantalla como una bomba. «Brutal atentado en el Paseo de la Castellana», anunciaba el presentador. Las imágenes mostraban los restos calcinados y retorcidos de un Mercedes de alta gama. El locutor continuó. El conocido empresario inmobiliario, Diego, ha muerto en el acto tras estallar un artefacto explosivo Lapa adosado a los bajos de su vehículo. La policía baraja un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado. Alejandro dejó caer el tenedor. El impacto metálico contra el plato resonó como un trueno en la cocina silenciosa. El monstruo estaba muerto, asesinado por las mismas sombras que él había alimentado. El corazón del doctor comenzó a latir con una fuerza desmedida. ¿Significaba esto que era libre? Podía buscar a Carmen, pero de inmediato, el rostro frío de Mateo, el jefe de seguridad, acudió a su mente. La estructura mafiosa seguía intacta, y los perros rabiosos son aún más peligrosos cuando pierden a su amo. La muerte de Diego trajo consigo una falsa sensación de alivio, que se vio brutalmente eclipsada por la desgracia más espantosa. El otoño en Galicia golpeó con una ferocidad inusitada. Los ríos de la comarca bajaban desbordados, arrastrando lodo y furia. Una tarde, al regresar de la escuela, Elena vio a un niño del pueblo, un chaval de 10 años, resbalar y caer a las aguas embravecidas del río Miño. Sin dudarlo un instante, sin importarle que no sabía nadar bien y que la corriente era asesina, Elena se arrojó al agua helada. Logró empujar al niño hacia unas rocas donde los vecinos lo rescataron, pero el esfuerzo la agotó. La corriente la atrapó, arrastrándola hacia el fondo bajo un remolino implacable. Cuando el equipo de rescate la sacó horas después, ya no había nada que Alejandro pudiera hacer. La intentó reanimar hasta destrozarse las manos, gritando su nombre bajo el diluvio,
maldiciendo a los cielos por su crueldad ensañada. La enterraron en el pequeño cementerio de piedra, bajo la lluvia incesante. Alejandro se quedó vacío, convertido en una cáscara hueca de hombre. Sentía que era un faro maldito que atraía la tragedia sobre las mujeres que se atrevían a amarle. Destrozado por el dolor, comprendió que ya no tenía nada que perder. Decidió abandonar Galicia, empacar sus escasas cosas y enfrentarse a sus fantasmas. Iba a volver a Valencia. El regreso a Valencia fue como entrar en un sueño extraño y distorsionado. La ciudad había crecido, se había modernizado, pero para él las calles seguían oliendo a pólvora vieja y a recuerdos amargos. Lo primero que hizo fue contactar con su amigo, el inspector Carlos, quien ahora era un alto mando en la comisaría central. Se citaron en una taberna apartada del puerto. Carlos había envejecido. El pelo ralo y gris lo delataba, pero sus ojos seguían siendo perspicaces. Al ver a Alejandro, lo abrazó con fuerza. Le contó las secuelas del caso que lo hizo huir. El conductor que provocó el accidente de Carmen no desapareció mágicamente. La policía lo encontró meses después, muerto por hemorragias internas en un túnel de alcantarillado, escondido como una rata. Se había llevado las cintas del accidente, pero nunca se las dio a Diego. Carlos le confesó, bajando la voz, que esas cintas, el seguro de vida de Carmen, terminaron siendo enviadas de forma anónima al fiscal don Carlos, el amigo de la familia. Sin embargo, la justicia en esos niveles estaba tan podrida que el fiscal apareció muerto de un infarto fulminante en su despacho apenas una semana después de recibirlas. Las pruebas desaparecieron, Alejandro. Mateo, el perro de presa de Diego, se hizo con el control del imperio de su jefe tras su asesinato. Y no ha olvidado. Ese cabrón sabe que estuviste involucrado en la desaparición de Carmen, le advirtió el policía. La advertencia de Carlos se materializó de la manera más violenta posible a los pocos días. Ambos amigos habían decidido pasar un domingo pescando en el Parque Natural de la Albufera, buscando un respiro en medio del caos, navegando en una pequeña barca por los arrozales. El atardecer teñía el agua de tonos rojizos, cuando el silencio de la marisma fue roto por el rugido de un motor potente. Una lancha rápida se les acercó peligrosamente. En la proa, de pie, con un fusil automático en las manos, y una sonrisa sádica, estaba Mateo. Había seguido a Carlos para dar con el médico huido. Las balas destrozaron la madera de la barca y el agua estalló a su alrededor. Carlos desenfundó su arma reglamentaria y devolvió el fuego, gritando a Alejandro que encendiera el motor fuera borda. Fue una cacería brutal entre los juncos de la Albufera. Carlos recibió un impacto en el hombro, cayendo al fondo de la barca, manchando de rojo el suelo de tablones. Alejandro, poseído por una furia ciega y el instinto de supervivencia, logró maniobrar la embarcación por un canal estrecho, obligando a los atacantes a desembarcar en tierra firme cerca de unas vías de tren abandonadas. La persecución continuó a pie entre el barro y la maleza espesa. Todo apuntaba hasta un final trágico, a una masacre en el lodo valenciano. Alejandro cargaba con Carlos, que perdía sangre a borbotones. Escuchaba los pasos de Mateo y sus sicarios acercándose, sus gritos amenazantes rompiendo el canto de los pájaros. Llegaron a un paso a nivel sin barreras, donde las vías del tren de mercancías cruzaban un denso bosque de pinos. Alejandro, exhausto, resbaló en las piedras del balasto, cayendo junto a Carlos. Mateo emergió de la maleza a pocos metros, apuntando su arma directamente al rostro del médico. «Se acabó la carrera, doctor. ¿Dónde está la perra de tu novia?», siseó el asesino disfrutando de su victoria. Pero el destino que tanto les había quitado, decidió intervenir de forma brutal. El suelo comenzó a vibrar. Un silbato ensordecedor rasgó el aire. Mateo, concentrado en su ejecución inminente, apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. El tren de carga, una mole de acero imparable, surgió de la curva a toda velocidad.
El sicario y sus hombres fueron barridos de las vías en una fracción de segundo. Un estruendo de metal y huesos aplastados que Alejandro jamás olvidaría. La fuerza del impacto lo arrojó hacia atrás en la cuneta. Cuando el polvo y el caos se disiparon, los matones habían desaparecido bajo las ruedas del tren. Alejandro miró al cielo, hiperventilando, y se echó a llorar junto al cuerpo herido, pero vivo, de su amigo Carlos. La sombra oscura de la mafia había sido aniquilada definitivamente. Tras el sangriento episodio en la Albufera, Alejandro tuvo que enfrentar un juicio por su participación indirecta y los oscuros eventos de su pasado. Pero el testimonio de Carlos, considerado un héroe policial, fue clave. El juez fue indulgente ante las circunstancias extremas, imponiendo solo una sanción administrativa que no le impidió volver a ejercer. Retomó su trabajo en las urgencias de Valencia, el mismo escenario donde todo había comenzado. Los años se fueron escurriendo como arena entre los dedos, implacables, llenos de caras anónimas, de emergencias, de vida y muerte. Intentó buscar a Carmen a través de su amiga en Alemania, gastando fortunas en investigadores privados internacionales. Pero los rastros eran fríos, fantasmas que se desvanecían. Terminó aceptando su derrota, asumiendo que ella había forjado una nueva vida y que, tal vez, era mejor así. Se resignó a su destino de médico solitario, el veterano que todos respetaban pero nadie conocía realmente. Vivía anclado en sus rutinas, su gato, sus libros de medicina y su guardia ineludible cada 31 de diciembre. Una forma de penitencia, un tributo anual a la noche en que su vida se rompió para siempre, esperando en secreto un milagro que la lógica médica dictaminaba como completamente imposible. Volvemos a la actualidad. A esa misma noche de Nochevieja lluviosa, donde Alejandro relataba su historia a los jóvenes residentes asombrados. Faltaban 20 minutos para las campanadas. El ambiente estaba cargado de la electricidad que genera una historia inconclusa. El busca de Alejandro pitó en su cinturón, rompiendo el hechizo narrativo. «Doctor, tenemos un aviso. Un accidente doméstico en un piso antiguo del barrio del Carmen. Posible fractura de fémur. Una mujer de unos 60 años que ha caído intentando colgar unas luces de adorno», informó la centralita por la radio. Alejandro suspiró, apuró los restos de su café frío y se puso el abrigo reflectante. «La historia termina aquí, muchachos. No hay finales felices como en el cine. Solo hay vida que sigue», les dijo con una sonrisa triste, mientras se subía a la ambulancia junto a la joven enfermera Marta. Las calles de Valencia estaban casi desiertas, brillantes por la lluvia bajo la luz ámbar de las farolas. La ambulancia cortaba el silencio con su sirena intermitente. Alejandro miraba por la ventanilla, sintiendo una melancolía pesada, preguntándose por milésima vez dónde estaría ella, si vería llover bajo algún otro cielo, si alguna vez, en alguna noche de fin de año, pronunciaba su nombre en voz baja. Llegaron al edificio, una construcción señorial y descuidada con escaleras de mármol desgastado y un viejo ascensor de rejas. Subieron al tercer piso. La puerta del apartamento estaba entornada. Entraron con los equipos médicos en la mano. El salón estaba iluminado por la luz cálida de una chimenea y el parpadeo de las luces del árbol de Navidad. En el sofá, con la pierna estirada y una mueca de dolor en el rostro, había una mujer. Una vecina revoloteaba nerviosa a su alrededor. Alejandro se arrodilló frente al sofá, abriendo su maletín. «Buenas noches, señora. Soy el doctor Villanueva de Emergencias». «Vamos a ver esa pierna», dijo con su tono profesional, manteniendo la vista en la rodilla inflamada. Mientras palpaba la articulación con cuidado, un aroma penetró en sus fosas nasales. Vainilla y almizcle. Un olor que había estado grabado en su cerebro durante más de 3 décadas. Sus dedos se congelaron sobre la piel de la mujer. El aire en la habitación pareció evaporarse. Lentamente, como si tuviera miedo de despertar de un sueño cruel, Alejandro levantó la mirada desde la rodilla hacia el rostro de la paciente. El tiempo, las arrugas,
el pelo ahora salpicado de hilos de plata, no pudieron ocultar lo evidente. Aquellos ojos color miel, profundos y asustados, lo miraban con la misma intensidad que el primer día en los jardines del Turia. «Alejandro», susurró ella, y el sonido de su voz fue como un terremoto que derrumbó todos los muros defensivos que el médico había construido a lo largo de su vida. El doctor se quedó petrificado, incapaz de articular palabra, mientras el maletín médico resbalaba de sus manos cayendo al suelo con un golpe sordo. La enfermera Marta y la vecina los miraban, desconcertadas por el dramatismo repentino de la escena. Carmen alzó una mano temblorosa, tocando la mejilla curtida de Alejandro. El tacto fue la chispa que encendió el polvorín. Alejandro sollozó, un sonido roto, animal, que salía de lo más profundo de su pecho, y la abrazó. La abrazó con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en el cuello de ella, llorando décadas de dolor, de ausencias, de sangre y de muertes. Carmen se aferró a su espalda, sollozando también, murmurando su nombre una y otra vez, como si fuera una plegaria finalmente escuchada por los cielos. La rodilla rota dejó de importar. El universo entero se redujo a ese abrazo en un viejo salón iluminado por la Navidad. Cuando la tormenta emocional se dio paso a una calma incrédula, Alejandro mandó a la enfermera Marta de regreso con la ambulancia, prometiendo hacerse cargo personalmente de la paciente, saltándose todos los protocolos habidos y por haber. Solos frente al fuego crepitante, con la pierna de ella inmovilizada, comenzaron a desenredar los hilos rotos de sus vidas. Carmen le contó que el plan había funcionado, que llegó a Múnich, y con la ayuda de Sofía, logró viajar hasta Argentina, huyendo lo más lejos posible. Allí cambió su identidad, trabajó duro, intentó borrar su pasado. Supo de la muerte de Diego años más tarde, pero el terror a los sicarios remanentes la mantuvo escondida, convencida de que regresar pondría en peligro a Alejandro. Le confesó que le escribió cartas, decenas de cartas a su antigua dirección, cartas que nunca obtuvieron respuesta porque él había huido a Galicia. El desencuentro fue una tragedia de silencios y miedo. Hace apenas unos meses, sintiendo el peso de la nostalgia y la cercanía de la vejez, decidió volver a Valencia a esconderse en el anonimato de la gran ciudad, anhelando respirar el aire del Mediterráneo antes de morir. No había intentado buscarlo, asumiendo que él tendría su propia familia, que la habría olvidado. Nunca te olvidé, Carmen. Ni un solo día de mi maldita vida dejé de pensar en ti, confesó Alejandro, sosteniendo sus manos entre las suyas, acariciando la piel suave y madura. Le habló de su exilio en Galicia, de su matrimonio sin pasión pero lleno de ternura con Elena, de su trágica muerte en el río y de su regreso. Le habló de cómo la mafia se destruyó a sí misma bajo las ruedas de un tren. Carmen lo escuchaba con lágrimas en los ojos, maravillada por la resistencia de aquel hombre que lo había sacrificado absolutamente todo por ella. De repente, una sonrisa misteriosa y dulce asomó a los labios de Carmen. Yo tampoco estuve sola, Alejandro. Nunca lo estuve, porque me llevé una parte de ti conmigo en aquel tren hacia Alemania, susurró ella. El médico la miró, frunciendo el ceño, sin comprender la magnitud de aquellas palabras. Carmen señaló hacia un marco de plata que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Alejandro se levantó lentamente, sintiendo que las piernas le fallaban, y tomó la fotografía. La imagen le devolvió la mirada de un hombre joven, de unos 30 años, con el cabello oscuro, la mandíbula fuerte y una inconfundible marca de nacimiento sobre la ceja izquierda. Exactamente la misma marca que él tenía. El parecido era escalofriante, como mirar un espejo en el tiempo. Se llama Hugo, dijo Carmen a sus espaldas, con la voz quebrada por la emoción. Me quedé embarazada en aquella última noche que pasamos juntos en tu piso, antes de fingir mi muerte. Ha crecido en Buenos Aires.
creyendo que su padre era un hombre maravilloso que murió antes de que él naciera. Es arquitecto, Alejandro. Es un hombre bueno, íntegro, como tú. El doctor dejó la fotografía en la repisa y se cubrió el rostro con las manos, sacudido por unos temblores incontrolables. Era padre. Había tenido un hijo en este mundo durante 3 décadas y no lo sabía. La vida le había robado el tiempo, los cumpleaños, las primeras palabras, pero el destino, en un acto de suprema piedad, le estaba devolviendo no solo a la mujer de su vida, sino la prolongación de su propia existencia. Volvió junto al sofá, cayó de rodillas y apoyó la cabeza en el regazo de Carmen, rindiéndose ante el peso aplastante de la felicidad absoluta. Ella le acariciaba el pelo, llorando en silencio. Afuera, el reloj de la plaza del ayuntamiento comenzó a dar las 12 campanadas. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Valencia, estallando en colores brillantes que se colaban por las rendijas de las persianas. Al día siguiente, el 1 de enero, el sol de invierno bañaba el aeropuerto de Manises con una luz cristalina. Alejandro, vestido con su mejor abrigo, esperaba nerviosamente en la zona de llegadas. Hugo había tomado el primer vuelo desde Madrid en cuanto su madre le llamó llorando de madrugada. Cuando el joven cruzó las puertas automáticas, empujando un carrito con maletas junto a su esposa, Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Las miradas se cruzaron. No hubo necesidad de explicaciones, de pruebas de ADN, de palabras torpes. El reconocimiento fue instintivo, primario. Una conexión de sangre que vibró en el aire del aeropuerto. Hugo se detuvo, soltó el carrito y dio un paso al frente. Alejandro avanzó, torpe, tembloroso, y el abrazo estalló. Fue un choque de generaciones, el cierre de un círculo que había estado roto durante demasiado tiempo. «Papá», susurró Hugo con un leve acento porteño, apretando los hombros del médico. Las barreras del dolor, del miedo, de los crímenes del pasado, se disolvieron por completo en ese instante. Alejandro supo que ya no habría más huidas, más identidades falsas, más noches en vela en el hospital huyendo de la soledad. El amor había librado una guerra de desgaste contra el destino durante 30 años, y finalmente había salido victorioso. Estaban juntos, estaban en casa. El doctor Alejandro Villanueva terminó de hablar. En la sala de descanso de urgencias, el silencio era tan espeso que se podía cortar con un bisturí. Los jóvenes médicos y enfermeras tenían lágrimas en los ojos, paralizados por la fuerza abrumadora de la historia. El viejo reloj de pared marcó las 8 de la mañana. El turno de Nochevieja había terminado. Alejandro se levantó, se quitó la bata blanca, la colgó en la percha y se ajustó la bufanda con una sonrisa que le borraba 20 años del rostro. ¡Feliz Año Nuevo, chicos! Tengan fe en la vida. A veces sabe exactamente lo que hace, dijo antes de salir por la puerta para reunirse con Carmen y Hugo para desayunar churros con chocolate frente al mar. La historia de Alejandro y Carmen nos enseña que el hilo rojo del destino puede enredarse, estirarse hasta el límite de la ruptura, pero jamás se rompe. ¿Crees que el verdadero amor puede sobrevivir a 30 años de distancia y secretos mortales? Si esta historia te ha conmovido, por favor dale a me gusta. Suscríbete a nuestro canal para más relatos cinematográficos y déjanos en los comentarios qué harías tú por la persona que amas.